Preparo mi corazón para escuchar tu palabra y quiero con todo mi ser, igual que María, decirte que sí. Y quiero con todo mi ser, igual que María, decirte que sí. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los que quieran recibir el sacramento de la reconciliación, el Padre Michael, el Padre Jorge estarán confesando.
Aprovechemos. Hermanos, el tema de hoy que vamos a meditar es acerca de nuestros hermanos que se encuentran en las cárceles. No vamos a meditar por qué motivo se va a una cárcel, porque hay variados motivos. Como que nos preguntáramos, ¿por qué cometiste ese error? Variados motivos para cometer un error. ¿Por qué cometiste esa equivocación? Variados motivos para equivocarnos. Entonces vamos a meditar nuestros hermanos en las cárceles. Y para eso vamos a comenzar con el dato de fe. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros si estamos en una cama enfermo, si estamos en una cárcel? ¿Quiénes somos nosotros si he cometido un error, si he cometido un pecado? Porque al final la enfermedad, la cárcel, el pecado es una forma del mal de tenernos prisioneros. Pero en concreto vamos entonces a preguntarnos algo muy importante, el número 1. Lo primero que debemos estar bien claro es que Dios me ha creado. Y esto que pareciera tan fácil y tan sencillo tiene un gran problema. Que si yo no profundizo, si yo no creo, si yo no disfruto, si yo no me alegro que Dios me ha creado, hay un peligro. Comienzan mis errores, comienzan mis equivocaciones, tengo defectos, repito errores, repito equivocaciones, alimento defectos y entonces lentamente voy diciendo, esto soy yo. Y cosas tan sencillas que podemos decir, preguntarle a mi familia quién es el más gritón, quién es el más impulsivo. Entonces nosotros comenzamos, sin darnos cuenta, a fabricar verdades acerca de nosotros mismos. Por eso lo primero que debemos estar bien claro es, Dios me ha creado. Y Dios no se ha contentado con crearme, sino que me dio lo suyo. Y eres imagen y semejante a mí. Dos cosas. Dios te ha creado y eres imagen y semejante a Él. Ahora vamos a preguntarnos una cosa muy bonita. ¿Qué es la vida? Y usted tiene que profundizar qué es la vida para usted. La vida no son los acontecimientos, la vida no son las circunstancias. ¿Qué es la vida para usted? O de otra manera, usted se alegra, disfruta que Dios lo haya creado a su imagen y semejanza. Entonces, el primer paso para vivir es creer. El primer paso para vivir es creer. El segundo paso para vivir es responder. El tercer paso para vivir es ser responsable. Creer, responder y responsabilidad. Pero por desgracia aparece el mal. Y el mal lo primero que quiere quitarnos es, no creas que tu Dios, que tú eres imagen y semejante a tu Dios. No es cierto que Dios te ha creado. Y entonces la persona comienza a decir, yo soy lo que hago. Yo soy lo que tengo. Y elabora dos frases horribles. Mi vida es mía y nadie tiene que meterse conmigo. Y la otra frase, sobre todo, más horrible. Así soy yo y así voy a morir. Entonces, hermano, cuidado. Cuidado, nosotros no estamos creyendo, ni disfrutando, ni alegrándonos que Dios me ha creado y a su imagen y semejanza. El primer paso para vivir es creer.
Y si no, miremos cuando se muere tu papá, se muere tu mamá, se muere tu hijo, se muere tu amigo. Hoy que hay tanta facilidad, la muerte nos circunda. Y entonces lo importante es que debemos estar bien claro cómo vivir la vida. Y para vivir la vida, yo tengo que darme cuenta, vamos al número 2, el mal, el pecado me acecha. Vamos al número 2. Para vivir la vida tengo que darme cuenta, ser consciente. En otras palabras, ¿qué es darme cuenta? O soy consciente o soy inconsciente. ¿Qué es la persona inconsciente? La que copia. La persona inconsciente copia. Copia de las toxinas de la familia, de las toxinas de la sociedad, de las toxinas del mundo religioso, de las toxinas del mundo político, de las toxinas del amor, de las toxinas de la amistad. ¿Cuáles son esas toxinas? Variadas y de muchas maneras. Alguien puede decir, en la amistad, una toxina en la amistad, el que no piensa como yo y no siente como yo, la amistad para mí se corta. Otro te dirá, yo por eso ni creo ni confío en nadie, yo no tengo amigos. Otro te dirá, mis amigos son poquitísimos, son toxinas para la amistad. Entonces, el inconsciente copia. Y entonces, cuando la persona copia, el mal te atrapa. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ser consciente. Y para ser consciente nosotros necesitamos una cosa muy interesante y muy fácil. Para ser consciente, yo tengo que darme cuenta, primer paso, mi relación con los demás, mi comunicación con los demás, la amistad a los demás, qué es para mí la familia, qué es para mí la ley, qué es para mí la realidad, y eso es lo que vamos a meditar. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado me hace inconsciente, copio. Entonces, la persona que copia, vive copiando, ni vive la vida, ni disfruta la vida, ni cree que Dios lo ha creado. Y ahora viene un gran problema. Vive o derrotado o amargado. Ahora pensemos una cosa horrible. Si nosotros, pongámonos nosotros, no los que están fuera, si nosotros vivimos como derrotados y amargados, hay personas que quieren ser amigos nuestros. ¿Cómo será un amigo derrotado y amargado? Si nosotros vivimos derrotados y amargados, pertenecemos a una familia. ¿Cómo hará nuestra familia para hacer trato con nosotros que somos derrotados o amargados? O la sociedad en que vivimos, o el mundo religioso en que vivimos, el mundo político en que vivimos, si estamos derrotados y amargados. Entonces, hermano, ahora te invito a una cosa muy bonita, número 3. Para vivir la vida, ya hemos dicho, hay que creer, hay que responder y hay que ser responsable para vivir la vida. Ahora vamos a una cosa, estamos en el número 2. Pero el mal me atrapa. ¿Cómo hago para enfrentarme al mal? Ser consciente. Y eso es lo que vamos a meditar. Entonces vamos a dar pasito. Comunicación interpersonal. ¿Cómo está nuestra comunicación interpersonal con las otras personas? Debería ser de esta manera como lo hizo Cristo, que las personas estén en nuestro corazón, no en mi pensamiento. Si pensás igual que yo, seguís siendo mi amigo. Si entendés como yo entiendo, seguís siendo mi amigo. Si aceptás lo que yo acepto, seguís siendo mi amigo. Esa no es una comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal, igual que Cristo, a las personas que iba encontrando las tenía en su corazón. El fariseo ni lo entendía ni lo aceptaba. Los 12 apóstoles ni lo entendían ni lo aceptaban, pero Cristo los tenía en su corazón. Entonces, vayamos viendo para ser conscientes, para enfrentarnos al mal. Las otras personas están en nuestro corazón, están en nuestra mente, están en nuestro pensamiento, están en nuestro comportamiento, o las personas que vamos encontrando están en nuestro corazón. Hermano, si esa es tu debilidad, pídala a Dios. Estamos en el número 1 para vivir la vida. Otro paso, la amistad. ¿Qué es la amistad? ¿Qué tiene que ser para la amistad para un creyente?
La amistad para un creyente tiene que ser, es la manera que yo tengo para descubrirme a mí mismo. Descubrirme a mí mismo. Qué bonito se escucha y se siente que una persona te diga: oye, te invito a mi fiesta familiar, te invito al casamiento de mi hijo, yo quiero que vayas a cenar conmigo hoy. Entonces, en ese momento la persona se descubre a sí mismo. Si no, no es una amistad, porque va a quedar en lo que pienso, en lo que entiendo, en lo que acento, en el comportamiento. Demos otro pasito. La comunicación con los demás. Comunicarme con las otras personas siempre será un riesgo. Con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, siempre será un riesgo. Comunicarse con la otra persona siempre será un riesgo. Y entonces, y si es un riesgo, ¿cuál es la clave? Para que el mal no nos atrape? Amar. Cuando tengamos problemas de comunicación, porque la comunicación es un riesgo, pídale a Dios el don de amar. Esa es la garantía para una buena comunicación. Sigamos adelante para disfrutar la vida y vivir la vida. Por desgracia, a veces somos esclavos del consumismo. Somos esclavos del consumismo. Somos esclavos de las leyes. Somos esclavos del comportamiento. Somos esclavos de nuestras toxinas. Y esto nos tiene atrapado el mal. Continuamos. La familia. ¿Cuál es el problema que yo puedo tener con mi familia? Que ya todo está decidido. Y cuando en la familia todo está decidido porque hemos dejado de no comunicarnos y las cosas son así porque tienen que ser así, el mal nos tiene atrapado a nivel familiar. La ley. ¿Qué tiene que ser la ley en el ambiente familiar, en el ambiente social, en el ambiente, en cualquier ambiente religioso, en cualquier ambiente? ¿Qué tiene que ser la ley? La ley es para el bien del otro. La ley es para el bien de la persona. Y sigamos adelante. La falsa imagen que pueda tener yo de Dios. La falsa imagen que pueda tener yo de Dios. Y esto, hermano, es horrible, pero lo vamos a meditar. Hay personas que nos dicen: si vos supieras cómo es mi pasado, si vos supieras cómo son mis errores, mis defectos, usted dígale: sí, sos hijo de tu pasado, pero no esclavo de tu pasado. Sos hijo de tu pasado, es tuyo, es tu pasado, pero usted no es esclavo de su pasado. Porque el Hijo de Dios derramó sangre por ese pasado. Porque el Hijo de Dios se hizo una persona como usted. Entonces, nuestro pasado, nuestros errores, nuestros defectos, es nuestro. Pero no soy esclavo de mi pasado. Hermanos, y por último, ahora viene la gran pregunta. Ya hemos visto lo que es la vida. El número 2, cómo vivir la vida. Ahora vamos, ¿por qué? ¿Qué tenemos que decirle a una persona que está en una cárcel? Por cualquier motivo, ¿qué tenemos que decirle? ¿Qué tenemos nosotros que decir? Nosotros que no estamos en la cárcel, pero también estamos prisioneros de muchas cosas. Y también a lo mejor mereceríamos estar en una cárcel. Pero ahora, ¿qué le podemos decir a una persona en una cárcel? Hermano, y ahora viene el número 3 para terminar, y es hablar de la libertad. La libertad de los hijos de Dios, y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, tanto nosotros que no estamos en cárcel, como el que está en cárcel, meditar y profundizar acerca de la libertad de los hijos de Dios. Y vamos a comenzar. Te voy a dar una cita bíblica para que usted la medite en su casa. Filipenses 2:5-9. Filipenses 2:5-9. Imiten a Jesús en sentimiento y actitud, para descubrir a Dios actuando, para enfrentar las dificultades. Filipenses 2:5-9. Imiten a Jesús en sentimiento, en actitud, para que puedan descubrir a Dios actuando, para que te enfrentes a las dificultades. Te enfrentes a las dificultades. Ahí está nuestra libertad en medio de todos los problemas que tenemos, tanto dentro como fuera. También nosotros somos esclavos de algún pecado. También nosotros mereceríamos estar en una cárcel, a lo mejor. Somos esclavos de un pecado. Pero por la libertad de los hijos de Dios, según Filipenses, vamos a descubrir cómo Dios se enfrenta al mal que nos rodea.
La otra cita, Hebreos 2, 11, 18. Dice que Cristo pasó por las mismas pruebas y limitaciones nuestras. Cristo pasó por las mismas pruebas y limitaciones nuestras. ¿Cuáles son esas pruebas? Cuando no te entienden, cuando no te aceptan, cuando te ponen un rótulo, un sello, cuando de pronto decimos, ¿y a mí para qué me sirvió ser fiel si mi matrimonio se destruyó? ¿Y a mí para qué me sirvió ser sincero si la amistad se terminó? Cristo, el Hijo de Dios, pasó por muchas pruebas, por las pruebas y limitaciones. Entonces, ¿qué tiene que ser para nosotros una limitación? La limitación es reconciliarme conmigo mismo. Y ahora, hermano, te voy a explicar algo tan bonito. ¿Qué somos nosotros como humanos? ¿Qué somos los seres humanos? Somos tres cosas. Uno, el humano, todo humano, no todo le sale bien. A todos los que estamos aquí, no todas las cosas nos han salido bien. Segundo, no todo lo hago bien. Y tercero, no a todo mundo le caigo bien. Esos somos los seres humanos. No todo lo hago bien. No todo me ha salido bien. Y no a todo mundo le caigo bien. Esos somos los seres humanos. Y por eso esa es nuestra limitación. Entonces tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos para tomar la fuerza bonita. ¿Saben por qué es bonita? Porque dice la carta a los romanos, el Hijo de Dios se hizo una persona como usted, menos en sus pecados. Entonces reconciliarme conmigo mismo, vivir mi libertad. Tener los sentimientos de Cristo y actitud de Cristo es vivir mi libertad. Y pasar por estas pruebas y circunstancias con el poder de Dios es vivir mi libertad. Entonces, hermano, la gran conclusión. El ser humano tiene que trascender. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mi fuerza actúa en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mi fuerza, la fuerza que tengo yo dentro de mí, la que hay en mí, porque Dios me creó. Porque Dios me creó a su imagen y semejanza, hay una fuerza en mí. Esta fuerza actúa en medio de mi debilidad. Pero ahora solo vamos a hacer una cosa sencilla. Usted quiere que como Dios lo ha creado, a su imagen y semejanza, esa fuerza que hay en usted, usted quiere que esa fuerza funcione, hágase estas preguntas y respóndaselas. Una, ¿qué cosa yo no quiero cambiar? ¿Qué cosa yo no quiero cambiar? Y mientras esas cosas yo no las quiera cambiar, la fuerza que hay en mí no va a actuar en mi debilidad. Y la segunda pregunta que tiene que hacerse, ¿qué cosa yo no quiero deshacerme? Es decir, si me gritas, lloro todo el día. Si me haces algo mal, me deprimo. Si las cosas no me salen bien, soy capaz de no dormir 3 días. ¿Qué cosa usted no quiere deshacerse? ¿Qué cosa usted no quiere cambiar? Porque la palabra de Dios para vivir su libertad dice otra cosa. Segunda carta a los Corintios, lo que decíamos. La fuerza que hay en mí actúa en mi debilidad, pero si yo soy consciente. Conclusión. Nuestros hermanos en la cárcel no han perdido su libertad, porque Dios los ha creado a su imagen y semejanza, y esa fuerza que hay en ellos, porque Dios los ha creado, la pueden hacer funcionar en medio de su debilidad. Y pueden tener los sentimientos de Cristo, las actitudes de Cristo, para que descubran a Dios actuando en medio de este infortunio. Esa información la tiene la palabra de Dios. Pero hermano, hay un precio. Pero si yo no quiero cambiar lo que hay que cambiar, esa fuerza que hay en mí no funciona. Y si yo no quiero deshacerme de lo que hay que deshacerse, esa fuerza por la que fui creado no funciona. Y ahí es cuando inventamos a Dios. Es que este es castigo de Dios. Es que mira, es que el destino existe. Es que las cosas tenían que ser así. Es que yo nací para que todo me salga mal. Emplee, dice la palabra de Dios, use la fuerza que hay en usted, en medio de su debilidad. Hermanos, pidámosle a nuestra Madre Santísima, a la vocación de la Virgen de Mercedes, que nos dé la alegría, que nos dé la capacidad
para quitar lo que hay que cambiar y deshacernos lo que hay que deshacerse de nosotros, para que la fuerza por la que fuimos creados actúe en nuestra debilidad. Hermanos, eso es la libertad de los hijos de Dios. Conclusión, solo hay dos caminos: o soy consciente o soy inconsciente. El consciente usa lo que Dios le ha dado, conoce lo que Dios le ha dado, descubre lo que Dios le ha dado. El inconsciente toma el camino fácil: voy a copiar lo que voy encontrando. Pidámosle a Dios en esta Santa Misa que nos dé la sabiduría para poder alabarlo toda la eternidad, para poder alegrarnos toda la eternidad, porque Él te ha creado a su imagen y semejanza.